Vamos a Israel, esta Israel que continúa en esta guerra que le fue impuesta el 7 de octubre, una guerra que ya tiene más de 80 días, una guerra tan difícil y que incluso tiene múltiples frentes, no solo el frente del combate en la franja de Gaza, tan difícil, sino que también en el norte, situaciones diversas, como le digo, con, bueno, muchos frentes, muchos desafíos. Vamos a ver en medio de esta batalla, cuando desgraciadamente siguen cayendo soldados del ejército de Israel y cuando hay mucho de incierto, entre otras cosas también por el factor de los rehenes que están en la franja de Gaza, Egipto que ha hecho un planteo que no avanza. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta y qué nos actualiza el periodista Daniel Moljo. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, acá tratando de seguir minuto a minuto lo que acontece ahí y que, como decía, ¿no? Tiene tanto de incierto a más de 80 días del inicio de esta guerra y bueno, queremos escuchar por un lado qué hay de nuevo y por otro lado tu visión. Mira, vos dijiste antes de que Israel está actuando en varios frentes. Por lo general, cuando pasa algo como lo que pasó en Siria ayer, que fue liquidado un general iraní, siempre se dice que noticias del exterior informaron. O sea, nunca Israel reconoce esas cosas. Y hace unos minutos el ministro de Defensa, Yoav Gallant, en una comisión en la Knesset, dijo que Israel está atacado en 7 frentes distintos y nosotros actuamos en 6 de ellos. O sea, 6 de ellos, por supuesto, uno de ellos es Irán. Sin decirlo, o sea, dio a entender que Israel realmente está detrás de este asesinato ayer, algo que es lo que se comenta en los últimos minutos, ¿no es cierto? Que por lo general no pasa. Ujú. Pero voy a hacer mi informe hoy en día de otra manera, porque realmente hoy en día estamos en una completa rutina y hay un molde de todos los días que lo único que cambian son los números, nada más. Por ejemplo, nosotros los programas de la mañana empiezan a las 6 de la mañana, a las 5:58 se recibe la información del ejército de Israel, cuántos soldados cayeron ayer. 5:58. O sea, estamos esperando para ver cuántos soldados cayeron ayer y después desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, todo lo mismo. Exactamente todo lo mismo, las mismas personas que están en un canal, después se pasan a otro, los comentaristas. Hoy en día somos ya 81 días que empezó desde la tragedia del 7 de octubre y estás escuchando exactamente lo mismo. Al mediodía, bueno, se empieza a calentar el norte, empieza a tirar el Hezbollah, Israel tira en contra, hace cosa de una hora falleció un soldado que fue, que fue herido hace 2 días, 3 días en el norte por un misil antitanque, llevando el número de soldados muertos a 492 desde el 7 de octubre. Y lo que te dije una vez, se lo vuelvo a repetir, ni quiero pensar lo que va a ser el Yom HaZikaron, el día del recuerdo de los soldados de Israel, el Yom Ha'atzmaut, el año que viene. Estamos hablando ya casi 500 soldados nuevos que cayeron. Son números inconcebibles en la historia de Israel. Por supuesto, si hablamos de los civiles también son ya más de 1.300 confirmados. Lo que va a ser esos 2 días, creo que nadie se va a poder olvidar y por supuesto el recuerdo cuando sea el año del 7 de octubre del 2024, ¿no es cierto? Es un tema que se va a hablar por años y años. Después se llega a la tarde, se empieza a hablar otra vez de los rehenes, porque las familias de los rehenes se empiezan a mover otra vez, o sea, nunca dejaron de moverse. Ayer, por ejemplo, hubo una reunión especial en la Knesset, en la Asamblea de la Knesset, con la familia de los rehenes, que habló Netanyahu, habló el dirigente de la oposición, ex primer ministro Lapid,
y todo lo mismo. O sea, política, política, política. Los políticos meten la política adentro de la guerra. Lamentablemente es una situación desastrosa de este gobierno. Por otro lado, económicamente estamos hablando de familias, aparte de familias destruidas, ¿no es cierto? Digamos, los maridos que están hace 81 días en la reserva y la mujer que tiene que mantener la casa. Tiene que mantener la casa, los hijos, no hay plata. ¿Y a qué se dedica este gobierno? A dar 75 millones de shekel a la Cisjordania. Para eso siempre hay plata. O sea que la furia, cada minuto que pasa, la gente está más enfurecida, completamente ridículo. Se puede hablar de ridículo, ¿no es cierto? Y cuando siempre de vez en cuando, cada 2, 3 semanas se ven qué podría pasar si hay hoy en día elecciones y siempre lo mismo, el Likud de Netanyahu entre 17 y 18 nada más escaños, Gantz eh, 37, 40, o sea, la oposición hoy en día estamos hablando de 70, 75 escaños, o sea que es una destrucción total del Likud, la misma gente del Likud ya está empezando a mostrar impaciencia con respecto a Netanyahu. Y aparte, lo que hace la gente que rodea a Netanyahu sigue tirando veneno, en especial a la gente, a las familias de los rehenes, de los secuestrados. Algo completamente no se puede creer, ¿no es cierto? Ni siquiera ese respeto a gente que hace 81 días está luchando porque devuelvan a los secuestrados en la Franja de Gaza, pero a eso no les interesa. Toda la gente que rodea a Netanyahu, él por supuesto dice que no es él, ¿no es cierto? Pero es toda la gente que lo rodea, ministros, es inconcebible, ¿no es cierto? Tiran todo el tiempo el fardo al ejército, que el ejército tiene la culpa. O sea, ya se está viendo lo que va a pasar en el momento que termine la guerra y esta guerra no termina, porque esta guerra tiene para rato, por lo menos tenemos así un mes y medio de combate, pero después se va a seguir. O sea, va a haber combates más pequeños, el ejército de Israel va a entrar y salir a la Franja de Gaza y lo que va a pasar con Estados Unidos. Con Estados Unidos, por supuesto, ya Biden se cansó, la administración de Biden se cansó de Netanyahu, que no hablan de lo que va a pasar o qué hay que hacer después de la guerra con respecto a Gaza, un lugar completamente destruido, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Qué pasa en Israel mismo? La gente del sur de Israel no volvió a las casas. La gente del norte de Israel no volvió a las casas. ¿Cuándo se va a terminar todo esto? Una economía, aunque sea muy fuerte, es terrible lo que está pasando hoy en día. No hay plata para nada. Y ayer, por supuesto, los bancos se dieron cuenta que aumentaron las hipotecas. O sea, ellos por sí solos. O sea, hay gente en este país que lo único que le importa es ellos mismos y la política económica o la política a lo que ellos representan. O sea que esto está cada vez peor. No es solo la guerra, sino la guerra interna que me imagino va a terminar de explotar de una forma completamente furiosa en el momento que termine esta guerra. ¿Y qué hace el primer ministro Netanyahu? Manda al asesor de él, Dermer, que fue el ex embajador de Israel en los Estados Unidos, para que hable hoy en día con la administración de Biden para ver qué pasa, qué se puede hacer el día que termine la guerra. Ahora hay que recordar, Estados Unidos desde hace 2 días que está de vacaciones prácticamente, ¿no es cierto? Hasta el 2 de enero están de vacaciones, pero él lo manda y Dermer está en Estados Unidos, va a hablar con gente de la administración, con el asesor Sullivan. O sea, es todo dado vuelta. Dani, un par de preguntas de lo que has dicho hasta ahora. Una es, bueno, este golpe directo a Irán con este asesinato de un hombre tan importante en la cúpula justamente militar de Irán, ¿qué puede significar en términos de la estrategia? ¿Qué puede significar en términos de la respuesta de Irán, que ya ha sido anunciada? Y en esta dinámica de una guerra, como dijiste, que entró en cierta rutina, es intentar cambiar esa rutina frente a una situación
que no es alentadora? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, cuando hablaste de la situación interna, es verdad que el paradigma histórico es, bueno, en medio de una guerra no se cambia el general, en este caso el primer ministro. La pregunta es, después de 81 días, si este paradigma o esta premisa sigue siendo en la sociedad israelí una realidad eh, para no darle otra victoria al Hamas, o incluso hay quienes dicen, no señores, hay que repensar también esta realidad. Con respecto a la primera pregunta, mira, dentro de poco van a ser 3 años que fue asesinado Soleimani, y no cambió. O sea, y no creo que cambie. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿Irán va a entrar de lleno a la guerra? Irán está en la guerra de lleno hace tiempo, ¿no es cierto? Si bien no es Irán directamente, pero todos los proxies de Irán están adentro. Y lo que está haciendo Irán, que manda también drones y todo, Irán está dentro. O sea, acá no va a cambiar la situación de Irán. Irán ya dijo hace poco, como dijo ayer el presidente, y hoy también dijeron, vamos a actuar, nos vamos a vengar de este asesinato cuando nosotros creamos necesario, cuando nosotros querramos. O sea, eso es siempre lo que dicen, ¿ok? Hay que pensar también que por ejemplo, hace unos días, la semana pasada, el 70% de las, de las estaciones de nafta no vendían nafta porque dicen que fue un ataque cyber en Israel. Y ayer que parecía que había un ataque cyber de Irán en Israel cuando durante unos minutos no hubo electricidad en varios lugares de Israel, pero al final no fue eso. La pregunta, Dani, es esta, vuelvo. A ver, que Irán va a jugar y está jugando, no cabe ninguna duda, que Irán está en realidad en la guerra tampoco y que utiliza estos brazos que tiene, está todo muy claro. La pregunta es si esta eliminación que realizó ayer Israel en esta operación es un intento israelí de cambiar el paso frente a lo que está aconteciendo. Yo creo que no, porque en los últimos años vemos que Israel elimina distintos tipos de personas muy importantes de Irán. O sea, no es algo nuevo. ¿Ok? Lo que pasa es que es cuestión de timing, más que nada. Ah, ok, Israel vio que Irán está metiendo tantos proxies, atacando por todos lados a Israel. No, Israel ataca a Siria hace tiempo. Israel elimina gente en Irán mismo hace tiempo. O sea, por supuesto, según lo que dicen las fuentes extranjeras, ¿no Sí, es sí. cierto? No, lo que digo es, no es un personaje menor el que fue ayer No, eliminado. pero no es de los más grandes. Ujú. Digamos, es de segundo término, pero es un general. O sea, es alguien conocido, no digo que no hay que restar importancia, pero Israel hace lo suyo y no es nuevo. No es Bien, nuevo, yo creo que no va a cambiar en ese sentido. La bien, cuestión es si va a cambiar cómo Israel y las comunidades judías, como siempre pasa en el exterior, se preparan ante la posibilidad de un acto de Irán, ¿no es cierto? Y eso con la cuestión de la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina, ustedes lo conocen muy bien. Eso siempre pasa y va a seguir pasando. Con bien, respecto a tu segunda pregunta, la de Netanyahu, Netanyahu no va a renunciar. Punto. Netanyahu no va a renunciar, este gobierno no va a renunciar. La cuestión es qué va a pasar si gente del Likud, cuando termina, gente, por ejemplo, el partido religioso de Shas, ya dijo que lo mejor sería llamar a elecciones ni bien termine la guerra. ¿Ok? Estamos hablando de un socio de este gobierno, porque ven lo que está pasando. Por ejemplo, este Nir Barkat, que del Likud mismo, no es un político, o sea, habla estupideces muchas veces. Salió el otro día contra, contra el ejército, medio tirando la culpa al ejército. La persona trillonario, todo lo que quieras, hizo muchísima plata en negocios, pero no cualquiera puede ser político y muchas veces hay que saber ser político, ¿no es cierto? Pero ya dio a entender que él va a tratar de luchar contra Netanyahu, porque se ve lo que está viendo, lo que se está viniendo allá mismo. Pero sabemos lo que es Netanyahu, se va a agarrar a la silla
con toda la fuerza. O sea, eso tampoco va a cambiar. Que se va a tratar de que sí cambie, no hay ninguna duda. Y creo que el 99% de los israelíes, si se le pregunta hoy en día que Netanyahu tendría que renunciar, sí, tiene que irse ahora y mejor que dentro de un mes o 2 meses, porque el daño que hizo, imposible ya de hablar. Bien. Dani, te llevo a otro tema que aparecía en las últimas horas y que tiene que ver con lo que se denominó la propuesta de Egipto para la liberación de rehenes. ¿Qué nos puedes decir? No hay nada nuevo. Ayer se publicó que el Hamas y el Jihad Islámico dijeron que no, pero eso según Reuters, según la agencia de noticias Reuters. Ellos dijeron, lo dijeron bien claro hace unos días, hasta que no haya un cese de fuego total, no nos vamos a sentar a hablar. Ahora, siempre se sigue hablando. También se publicó ayer que una delegación israelí fue a Qatar, fue a Egipto. Se sigue hablando. Detrás de las paredes se sigue hablando. Por ahora está todo parado. Y si algo va a pasar, no va a ser esta semana ni la otra. Calculo que va a ser dentro de unos buenos días, que cuando Israel diga, ayer Netanyahu mismo dijo, nosotros no vamos a parar, punto. O sea, hoy en día está todo parado. En ese sentido está todo parado. Y Estados Unidos también está parado, está de vacaciones. Así que no hay nada nuevo en ese sentido. Lo que no se toma vacaciones es el combate en la Franja de Gaza y también en el Frente Norte. Por supuesto, en ese sentido se sigue luchando despacio, porque es un lugar muy difícil, en especial. O sea, lo del norte es más fácil, ellos tiran, nosotros tiramos, ¿ok? Pero la Franja de Gaza es mucho más difícil. Estás hablando de gente de civiles que son prisioneros del Hamas. Y el Hamas se preparó para esta guerra hace 20 años. La cantidad de municiones, la cantidad de armamento que está agarrando Israel en la Franja de Gaza es. Ahí ves dónde se fueron los trillones de dólares que Qatar le pasó al Hamas durante estos últimos 20 años. O sea, y después el Hamas se preparó más, arregló más la preparación en esa semana que se liberaron los rehenes. Así que es muy difícil, va muy lento y no se va a eliminar al Hamas. O sea, todos saben que esta guerra Israel la perdió. La perdió ya el 7 de octubre. Lo que pasa es que se está tratando de llegar a una situación que la gente pueda volver a las casas en el sur y en el norte. Creo que eso es lo principal hoy en día y que vuelvan los rehenes, por supuesto. Dani, como siempre agradecerte por la información y el análisis crudo pero necesario. Esperemos que en algún momento y pronto tengamos mejores novedades cuando la guerra se sigue desarrollando y es esta guerra, como has dicho, tan difícil del 7 de octubre, tal vez la más difícil que ha enfrentado Israel desde su propia creación. Un abrazo y hasta la próxima. Igualmente, será hasta la próxima. El periodista Daniel Moljo pasando aquí por Pensando las Noticias.